En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, ¿cómo están? Como bien dice la apertura, estamos en una nueva edición, la sexta edición de Transición Energética, un espacio donde repasamos todo lo que es la información sobre las energías, ya sea renovables o hidrocarburos, la minería y también la infraestructura, que es lo que permite viabilizar el aprovechamiento de esos recursos. Y para hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el programa, algunos comentarios de lo que ha ocurrido en los últimos días y que me está llamando un poco la atención, porque se está hablando con mucho hincapié, con mucho ahínco en la posibilidad casi cierta de que la Argentina va a llegar antes de fin de año a el 1.000.000 de barriles de producción de petróleo a nivel nacional, obviamente impulsado por lo que es Vaca Muerta. La formación viene de superar mes tras mes sus propios récords con crecimientos interanuales entre el 25 y el 30%. Y esto fue lo que vino empujando en los últimos años la producción. En octubre del año pasado se rompió el récord después de 27 años, el récord que estaba desde fines de los 90, de 880.000 barriles. 860.000 barriles, hoy estamos en 880.000, con lo cual, con ese impulso solamente es lo que se permite anticipar que la Argentina va a estar antes de fin de año con el 1.000.000 de barriles. Pero algo similar pasa con el gas. Si bien hay una limitación muy importante que es la infraestructura, el gas también viene creciendo fuertemente y el año pasado lo demostró. Se nos viene el pico de invierno, se nos viene la gran demanda gasífera y esto es un tema que siempre es de preocupación porque la infraestructura no hacía el recurso, la infraestructura no permite el total desempeño del potencial que tiene Vaca Muerta. Simplemente dos datos que recogía hoy para preparar esta entrada. En julio del año pasado se dio el récord de demanda del segmento residencial, es decir, los hogares y los comercios pequeños. 100 millones, pasó los 100 millones de metros cúbicos de gas. Y el país entregó a la oferta 160 millones. Fueron dos cifras que han sido absolutamente récord. Así que ese es un tema que se va a sumar a lo que está ocurriendo en estas horas, que es la definición del Gobierno Nacional acerca de qué va a hacer con el gas natural licuado que debe importar para la temporada invernal. Inició un proceso de licitación, se presentaron dos grandes operadores internacionales como son Trafigura y Naturgy. El Gobierno les pidió que hicieran una mejora de precios. Ellos lo hicieron, ha sido unos pocos centavos de dólar, pero hicieron una mejora. Pero ahora el Gobierno Nacional está analizando el costo que va a tener esto en un momento en que el mundo tiene un sobrecosto sobre el GNL, en particular el índice TTF, que es el cual toma referencia la Argentina. Y haría al gobierno repensar si va a seguir adelante con esta idea de privatizar la gestión de importación y comercialización de gas natural licuado o va a mantener a ENARSA como ese nodo de intercambio, ¿no? Y sobre estos temas vamos a ir charlando. En primera instancia vamos a tener una entrevista en la cual vamos a abordar el mundo de las renovables. Como bien marca nuestro programa, Transición Energética tiene un horizonte y ese horizonte son precisamente las energías renovables y vamos a estar con Héctor Ruiz Moreno, que es el presidente de la CEA, a quien ya en minutos vamos a tener al aire. Vamos también a charlar con Ricardo Josel de Oldelval, la empresa transportista de crudo desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca, que nos va a contar un poco cómo está avanzando las obras de ampliación, porque todo lo que tiene referencia a Vaca Muerta está en etapa de ampliación. Y después, bueno, como siempre, las columnas de Pilar Wolfet en su Pulso Económico, que nos va a analizar sobre todo hoy el mercado de capitales local y cómo las empresas están aprovechando para financiarse. Y también con Leticia Pautazo en nuestra frontera tecnológica, que va a comentarnos cómo la energía se está convirtiendo en un factor determinante para la prestación de servicios tecnológicos. Así que esta ha sido una pequeña presentación. Vamos a ir desarrollando todos estos temas a lo largo del programa y ahora vamos a hacer una pequeña tanda y ya arrancamos con nuestra primera entrevista.
Auspicia Grupo Albanesi, energía a su alcance. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Transición energética. Muy bien, retomamos. Muchas gracias a Nicolás Cabrera, nuestro operador, Sol Montero en la producción periodística y Jorge Figueroa en la producción general. Como habíamos adelantado hace unos minutos, vamos a entrar al mundo de las renovables. En diciembre del año pasado finalizó la vigencia de la Ley 27191, que fue la que le dio el gran impulso en los últimos 2 años, sancionada en un gobierno, promulgada y reglamentada por otro, y que tuvo 2 mandatos presidenciales más. En todos ha sido la piedra angular sobre la cual se ha montado el desarrollo de las energías renovables, que está en una etapa no de transición, pero sí de expectativa, me parece, para dar su desarrollo final. Está a la espera de algunas definiciones, y para charlar un poco más en profundidad de esto que les estoy comentando, estamos con Héctor Ruiz Moreno, que es el gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, a quien ya saludo. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en su programa y poder charlar sobre estas cuestiones que son tan importantes para el ámbito o el sector de las energías renovables, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Primero que nada, hacía mención sobre lo que ha ocurrido con la Ley 27191, que ha sido tan favorable para el sector, que le ha dado un impulso tan importante y que ha dejado de tener vigencia a fines del año pasado. Se trabajó mucho el año pasado, en los últimos meses, para lograr una nueva ley. No se llegó. Por cuestiones políticas, obviamente, por cuestiones de falta de consenso, quizás no de consenso, pero sí de falta de consenso del momento en salir a votarlo, porque había unos temas que el gobierno considera prioritarios. ¿Cómo analizás esta situación de coyuntura actual y qué posibilidades hay de contar con una nueva ley y de qué características en un futuro inmediato? Bueno, como bien dijiste, el año pasado fue un año de intensa actividad nuestra del sector, vinculada sobre todo con el
con el ámbito legislativo para tratar de que en el periodo normal, en el periodo ordinario, esta ley se prorrogara. Lo que caducó fueron los beneficios, digamos, fiscales que la ley tenía hasta perder la vigencia de estos beneficios en diciembre del 25, que básicamente eran, no sé, por poner algún ejemplo, la devolución anticipada del IVA y cosas por el estilo, que no son las cuestiones que a los inversores o al sector le preocupaban como necesaria vigencia. Sí. Hay solamente dos aspectos que al sector le importan y que para el sector son trascendentes en términos de financiamiento y en términos de decisión de inversión, que básicamente son la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal que una ley federal, una ley nacional como la 27191, establece en rigor propio. Estas dos cuestiones, la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, son únicamente los aspectos que generan el interés del sector y las gestiones que se hicieron durante el año pasado y que después se hicieron en periodo extraordinario están únicamente enfocadas a la renovación de la norma en esos dos aspectos. Esta ley tenía una aprobación por comisión, que fue lo que perdió este Estado parlamentario. La ley obviamente no, pero dado que no se trató en sesiones extraordinarias, este año ya lo hemos iniciado. Volvemos a la carga, una manera de decirlo, volvemos a la carga para tratar de que este año esta norma pueda verse plasmada en términos de prórroga a su vigencia como una norma autónoma, fundamentalmente, y bueno, existen otras alternativas, como puede ser que forme parte de un conjunto de normas, que no sería lo ideal. Lo ideal es que esta norma, que como bien vos dijiste, fue, digamos, la llave específica para que este sector progresara y se establecieran los proyectos que se establecieron, más de 250. Bueno, lo que se necesita básicamente es eso, la aprobación de esta norma que dé seguridad jurídica y estabilidad fiscal. Claro, sobre todo ha perdido vigencia porque hubo una nueva composición en el Parlamento, las comisiones ya no son las mismas, entonces hay que volver a discutir en comisión. ¿Me haces una reseña de lo que ha sido en los últimos 10 años? Yo recuerdo que ustedes siempre tienen unos datos muy atractivos que reflejan el impacto que ha tenido la ley en cuanto a la generación en gigawatts, en cuanto a la inversión que ha significado esto. Sí, mira, rápidamente, para dar un escenario bien preciso. Durante estos últimos años, y como consecuencia de la vigencia de esta ley, que generó la decisión y la expectativa de los inversores y de los bancos y de las organizaciones multilaterales en términos de financiamiento, el financiamiento global, la inversión global del sector en términos de, hablemos de eólica y solar, es cercano a los 10.000 millones de dólares. Una cifra realmente importante y te diría impactante para un sector que tiene bastante pocos años versus otros países de la región y otros países en el mundo. Esa inversión de 10.000 millones de dólares aproximadamente representan unos 7.000 megavatios instalados y funcionando en la Argentina, en su gran mayoría eólicos, pero también con una contribución fotovoltaica más que importante. Eso ha implicado aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo
entre directos e indirectos, quizás en la operación de la construcción, en el proceso de la construcción bastante más gente, pero esos, digamos, son los datos duros de lo que significó durante estos años la irrupción de la tecnología eólica y de la tecnología solar, Además con de una la... participación Sí, en la matriz energética de aproximadamente casi un 20%, este, y bueno, con el desarrollo de mercados al estilo Matter, que son alternativas que claramente ayudan a desarrollar un sector que debería desarrollarse en términos del interés general y de los precios a una mayor velocidad de la actual. Lo que no quiere decir, porque algunas veces me lo han preguntado, bueno, pero se ha frenado el proceso de inversión. La verdad que no se ha frenado el proceso de inversión. Sí podemos hablar de que se ha pausado o de que ha tenido una dinámica menor estos últimos años, pero de ninguna manera se ha detenido. Los proyectos continúan, tanto los que estaban en construcción como los que están en cartera, sí. pero claramente con un escenario de seguridad jurídica, estabilidad fiscal, una macroeconomía creciendo y una microeconomía recibiendo esos efectos, el proceso tendría claramente una dinámica mayor. Quiere decir que el contexto normativo es fundamental como para retomar el ritmo, incluso incrementarlo, porque están dadas las condiciones, salvo un tema que te quiero consultar, el de infraestructura. Está por un lado el normativo, por otro lado el tema de infraestructura que está limitando muchos desarrollos que tienen ya quizás la inversión aprobada, la ingeniería hecha, pero no tienen dónde subirse y colgarse. ¿Cómo ves ese tema? Va quizás un poco más lento de lo que se esperaba, ¿no?, en los últimos meses. Yo creo que el proceso de expansión de la infraestructura, es decir, el crecimiento de las líneas de transporte, el transporte eléctrico, es un tema que va a venir en los próximos meses. Está muy conversado, está bastante avanzado. Nosotros hemos intervenido, es una forma de decir, hemos aportado nuestra experiencia, nuestro conocimiento en materia regulatoria para que las normas específicas, básicamente las que habilitan la inversión privada en la expansión del transporte, sea posible. De hecho, hace ya 2 años, la Cámara presentó un proyecto de expansión del transporte para el AMBA, que es la línea Biobogotá-Plomer-Abasto, que eso implicaría un ingreso de unos 1.200 megavatios de energías renovables en dicho ámbito. Por lo que hemos conversado y por lo que hemos hablado y teniendo en cuenta algunas prioridades esenciales que tiene el gobierno en ámbitos similares o análogos, nosotros creemos que en los próximos meses ese tema que claramente ha constituido uno de los cuellos de botella en la expansión eléctrica, no solamente en el sector de energías renovables, eso va a tomar cuerpo y va a empezar a concretarse. No hay que olvidarse que estos proyectos de expansión de las líneas, de expansión del transporte, no son proyectos que duran meses, sino son proyectos que duran años. Con lo cual, y miles de millones de inversión, ¿no? El primero que has mencionado solamente supera los 1.000 millones de dólares de inversión, el del AMBA. Así es. Sí. Con lo cual, cuanto antes empecemos, sin duda, mucho mejor será, porque fíjate, te doy un dato nomás como para que tengas una idea o para que los oyentes tengan una idea aproximada. No es un problema de la cantidad de parques solares o eólicos
que estén en el escritorio como para lanzarse y el tiempo que van a insumir, porque un parque solar vos lo instalás en marcha comercial en 11 meses. 11 meses. Un parque eólico un poco más, ponele 1 año y medio. Con lo cual, ese tiempo versus lo que insume la construcción de las líneas, genera un desacople que hay que tratar de que se coordine de la mejor forma posible, con lo cual estos temas tienen que lanzarse a la brevedad. Es el gran cuello de botella, no el único. El otro es, como hablabas recién, o como mencionabas recién, la inversión a través de una norma segura, y después está obviamente el efecto digamos, en derrame de el crecimiento de la macroeconomía y sus efectos sobre la microeconomía, con lo cual se produce también, obviamente por una cuestión de crecimiento natural, un crecimiento en la demanda. El crecimiento en la demanda es absolutamente necesario para el crecimiento de estas tecnologías. Ahí te quería consultarse la última consulta, si tenés 2 minutos como para redondear esto. El Matter ha sido en los últimos años el gran dinamizador de las energías renovables. Está empezando a quedarse, no digo agotado, pero es un tanto estancado ese mercado, y es necesario dar el salto, por ejemplo, a las distribuidoras, a otro tipo de clientes. Sin duda que las distribuidoras son un objetivo, sin ninguna duda. En eso también hemos conversado con las autoridades regulatorias y lo tienen muy, muy en claro. Y ese tema yo creo que también va a formar parte de este proceso que te estoy refiriendo de crecimiento. Ese tema, el de las distribuidoras concretamente, es Bien. un tema al que vos referías, el Matter. Sí. El Matter desde el principio es un mercado finito, contraposición a lo infinito. ¿Por qué? Porque las empresas en algún momento se van a agotar. No es que se agoten ahora, pero bueno, uno siempre piensa que es un mercado que tiene algún límite en el tiempo. Tal cual. En la medida que crezca la economía, va a haber más empresas y el Matter va a crecer. Por ahora, el Matter es un escenario en el que, digamos, tenemos la visión puesta, pero entendemos que es un mercado que podría eventualmente acotarse si la economía no avanza en los términos que todos esperamos que así sean. Tal cual. Héctor, muchísimas gracias por ponernos al día con un sector que es clave en la transición energética, como se llama nuestro programa, y es clave este año, ¿no? Como bien lo has definido, hay una serie de temas que hay que ir abordando para poder sacar adelante definitivamente el sector. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, un gusto grande. Por eso, un placer. Era Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, que la conocíamos como CEA, porque tenía la sigla de Cámara Eólica Argentina, y bueno, como se ha ampliado la industria, también se ha ampliado la Cámara. Vamos a un pequeño separador y vamos con nuestra primera columna luego de eso. Every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go. Muy bien, retomamos y mientras preparamos nuestra próxima comunicación, algunos temas que han surgido en los últimos días que me parecen también interesante comentar, porque en el sector norte de la Argentina está un país que ha sido durante muchos años el gran proveedor gasífero, como es Bolivia, y en los últimos años está en problemas de generación. Esto ha sido un jugador clave, le exportó a la Argentina y abasteció de gas natural a la zona norte, de las 7 provincias del norte, hasta que Vaca Muerta logró llegar con la reversión del gasoducto norte. Y Bolivia está hoy en un momento de transición, en dificultades de producción, y está pensando que en 5 años va a tener que estar importando, obviamente, de la Argentina, que es donde ya tiene la conexión de tubos, de caños, va a estar importándole a la Argentina. Así que se ha revertido la situación regional. Vaca Muerta hoy aparece como el gran proveedor que va a tener la región. Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay también, que se está sumando a esta posibilidad de contar para tener mayor competitividad en su industria, tener un recurso tan noble y tan económico como es el gas natural. Pero nos vamos al petróleo, porque estamos en comunicación con Ricardo Hossel, que es el CEO de Oldelval, a quien saludo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio Ortiz. ¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Un momento importante para Oldelval, viene de Duplicar Plus, exitoso que ha sido esa gran ampliación. Y están embarcados en otra inversión no menos importante, siempre vinculados a Vaca Muerta y a hacer la vía de evacuación hacia el Océano Atlántico. Primero que nada, aquella gran inauguración, aquella gran habilitación de capacidad que ha sido Duplicar Plus, ¿cómo está hoy en cuanto a capacidad? Bueno, buenas noches y gracias por invitarme, Ignacio. Bueno, la cuenca neuquina viene creciendo de manera sostenida en petróleo en los últimos meses, años. Hoy nosotros esa gran obra que se inauguró en marzo, donde nos acompañaste, allá por marzo del 2025, hoy está prácticamente a plena capacidad. Estamos prácticamente en un 95% de capacidad. Y eso, bueno, obviamente se debe al crecimiento de la producción de nuestros clientes.
Para tener una idea de números, hoy la cuenca está llegando a los 700.000 barriles. Si pensamos que hace 5 años la cuenca producía 200.000 barriles, es increíble que hoy estemos hablando de 700.000 barriles. Se hicieron muchas obras, digamos, pequeñas, medianas, y bueno, y esa gran obra que fue Duplicar Plus, para que hoy la cuenca pueda estar produciendo 700.000 barriles. 90% de esa producción es no convencional, así que obviamente que todo este crecimiento es gracias a la formación de vaca muerta. Y bueno, y hoy la cuenca neuquina también es importante mencionar que es el 80% de la producción del país, ¿no? El país está alcanzando prácticamente los 900.000 barriles y casi 700.000 son de la cuenca neuquina, ¿no? Así que eso también es algo, digamos, lo que ha hecho la cuenca estos últimos años, todos los productores, todos nuestros clientes, es algo increíble. Sí, te hacía esta primera pregunta porque, como vos decís, es impresionante la evolución que ha tenido Vaca Muerta mes a mes, sigue manteniendo un ritmo de crecimiento de 2 dígitos, siempre por encima del 20% interanual, y ya está llegando a un límite también lo que ustedes pensaban que podían ofrecer a sus clientes. ¿Cómo van a hacer para poder hacer ese puente, esa transición, hasta que vemos el gran oleoducto que está planificando la industria hacia las costas de Río Negro entre en operación? Bueno, nosotros ya, veníamos viendo a fines del año pasado, digamos, el crecimiento sostenido, cómo se venía llenando, digamos, nuestro nuevo ducto. Y empezamos obras de ampliación sobre la misma traza de Duplicar Plus, ¿no? Nosotros lo llamamos Duplicar Extendido, y eso es repotenciar las estaciones de bombeo que tenemos desde nuestra estación principal Allen hacia el Atlántico, es repotenciarlas para permitir una evacuación de unos 200.000 barriles adicionales, y eso es lo que va a permitir hacer esa transición, ese puente al VEMOS, ¿no? Entendemos que el VEMOS para fin de año, principio del año que viene, va a estar listo, pero nuestro ducto ya está prácticamente, digamos, a máxima capacidad, como te decía, y lo que no queremos es volver a tener cuellos de botella en la cuenca, porque es obviamente una picardía. Y bueno, estas obras que estamos haciendo van a estar listas ahora para junio, con lo cual la cuenca, y siempre le estamos diciendo a nuestros clientes, sigan produciendo, sigan perforando, porque por lo menos en lo que es evacuación o transporte de crudo, no vamos a tener cuello de botella. Y por supuesto, como vos decías, cuando llegue el Vaca Muerta Oil Sur, obviamente ya por mucho tiempo va a haber capacidad de transporte y de evacuación por mucho tiempo. Al inicio del programa comentaba que se está volviendo a hablar mucho y ya de manera cierta con que la Argentina va a poder llegar antes de fin de año al 1.000.000 de barriles. Con las cuentas que vos me hacés, evidentemente esto es así. Sí, coincido porque, mira, hoy, como te decía, ya el país está llegando a los 900.000 barriles. Nosotros estamos viendo un crecimiento de acá a fin de año de la cuenca neuquina de 100.000 barriles. Obviamente hoy en el país creo que es casi prácticamente la única cuenca que crece, por lo menos por el momento. Así que si sumamos 100.000 barriles y la cuenca suma 100.000 barriles de acá a fin de año, ya el país va a estar en el 1.000.000 de barriles, y la cuenca neuquina, llegando a los 800.000 barriles. Así que sí, es totalmente posible que Argentina logre esa meta, digamos, inicial de 1.000.000 de barriles para fin de este año. Tal cual. Ricardo, comentanos, por favor, ¿qué están haciendo en la zona norte de Vaca Muerta con lo que se llama Duplicar Norte? ¿En qué etapa está? ¿Qué es lo que va a permitir y la inversión que esto se está significando para la empresa? Bueno, es buenísimo, porque nosotros vemos que el nuevo salto de crecimiento de la cuenca neuquina va a venir por lo que nosotros llamamos el hub norte, ¿no? Uh-huh. O sea, toda esa zona cercana, digamos, a Rincón de los Sauces. Y para que eso sea posible, tenemos que ampliar nuestro ducto, aguas arriba de Allen, un ducto que va cerca de Rincón de los Sauces, o sea, ahí por nuestra estación de bombeo Aucamahuida, hacia Allen. Es un ducto de 207 kilómetros, de 24 pulgadas, y que va a poder evacuar unos 220.000 barriles adicionales en su primera etapa. Una obra de $400 millones
que arrancó en enero de este año. Hoy estamos en un 20-25% de avance. Así que bueno, esa obra va a ser crucial para que, como te digo, se pueda dar el próximo salto de crecimiento de la cuenca. ¿Y cuándo estaría finalizada y cómo se está financiando? En parte por la reserva de capacidad de los clientes y en parte financiamiento de qué tipo. Sí, esa es financiada 80% por nuestros clientes y 20% por Oldelval, que es más o menos un modelo muy similar al de Duplicar Plus. Se firman contratos de lo que nosotros llamamos Ship or Pay con nuestros clientes. Eso nos da previsibilidad por 15 años, ¿no?, de transporte. Ellos nos prefinancian la obra en un 80%, nosotros financiamos el 20% restante y esa es, digamos, la modalidad de contratación que estamos llevando adelante ahí. Bien. Vaca Muerta Oil Sur. ¿Cómo va a ser la convivencia? Me imagino que no es una competencia porque la verdad que hay crudo para mucho y para transportar. Pero ¿cómo va a ser esa convivencia y qué posibilidad hay de hacer una integración en cuanto a la operación, quizás con Oldelval a la cabeza de esa gestión, ¿no? Bueno, con respecto a la convivencia, nosotros ya estamos trabajando con la gente de Vemos para interconectar todos los ductos, ¿no? O sea, si vemos, el Vemos, digamos, tiene su estación de bombeo cabecera en Allen, que es donde está nuestra estación de bombeo principal. Estamos a unos 300, 400 metros y ya estamos haciendo todas las obras de conexión con ese sistema. Por lo tanto, cualquier cliente que venga, tanto de, digamos, nuestro Duplicar Norte o nuestro Hub Norte, como todo lo que venga del Vaca Muerta Centro, se va a poder conectar tanto a Duplicar Plus como al Vemos. Así que en ese sentido ya estamos trabajando en toda esa integración para que los clientes puedan, digamos, llevar su crudo tanto al sur de Buenos Aires o a la provincia de Río Negro, que sería el puerto, ¿no?, de Punta Colorada de YPF o del Vemos. Así que desde el punto de vista de la construcción va a estar todo interconectado. Respecto, digamos, de la operación, no, nosotros vemos más una especie de coordinación. Va a ser una coordinación con el Vemos, probablemente también con YPF, ¿no?, que opera el Vaca Muerta Centro y el Vaca Muerta Norte. Estamos ya pensando en cómo poder hacer esa coordinación para que nuestros clientes, digamos, puedan ir por el ducto que mejor les convenga, con los operadores bien coordinados. Así que bueno, ya estamos trabajando en esos temas. Lo último que te quería consultar es si esto significa el fin de los cuellos de botella que hemos hablado en los últimos años para Vaca Muerta en cuanto a petróleo. Por un lado el Vemos, por el otro lado la ampliación de Oldelval. Y en ese caso, si ustedes consideran que a mediano plazo van a tener que empezar a pensar en alguna ampliación extra. Bueno, sí, cuando nosotros inauguramos en marzo del año pasado el Duplicar Plus, nos comprometimos a que la cuenca no tenga que volver a pasar por estos cuellos de botella. Por supuesto que ese primer cuello de botella nos tomó un poco por sorpresa, porque vos recordás cómo después de la pandemia la producción de la cuenca creció de manera increíble, y sí, esa nos tomó un poco de sorpresa, pero a partir de ahí dijimos, nunca más. Es una picardía que los clientes no puedan producir todo el potencial que tienen porque no hay ductos de evacuación. Así que yo no veo cuello de botella con esta, de acá al 2032, 2030, 32, tranquilamente no veo ningún cuello de botella porque nosotros ya estamos terminando esta ampliación que te decía de Duplicar Plus, que llamamos Duplicar Extendido, que va a permitir transportar unos 200.000 barriles más. El Vemos va a estar llegando a principios del 2027, fines de este año, principios del año que viene, va a estar llegando con sus 500.000 barriles en su primera etapa. El Vemos puede ampliarse también en una segunda etapa. Así que la cuenca neuquina va a tener más o menos con el Vemos y lo que ya hay, unos 1,5 millones de barriles de capacidad de evacuación. Y entendemos que eso es hoy muy suficiente, digamos, para el mediano plazo. Ojalá que nos quedemos cortos, ¿no? Ojalá que nos quedemos cortos, pero bueno, tenemos para poder producir para rato
sin tener que experimentar nuevamente esos cuellos de botella. Muy bien, bueno, un horizonte muy interesante. 2030, 2032, en Argentina a veces es difícil hablar en esos términos, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Ricardo, por comparecer ante nosotros y darnos un poco tu análisis de lo que está ocurriendo en la cuenca. No, por favor, es un gusto y bueno, cuando quieras, seguimos charlando. Muy amable como siempre, ¿eh? Era Ricardo José, el CEO de Oleoductos del Valle, que es el gran transportador del crudo que tiene Vaca Muerta hacia el puerto de exportación, que es Bahía Blanca, hasta la entrada del Vemos. Pero vamos a pasar inmediatamente a lo que es nuestra especialista en finanzas y economía. Estoy hablando de Pilar Wolfet, a quien ya saludo, que tenemos enganchada, porque hoy tenemos un tema muy interesante para hablar, que está vinculado a el financiamiento de las empresas energéticas en un mercado local que está interesado en el sector, ¿no? Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar con vosotros los jueves. ¿Bien? Bien, Me gracias, por alegro. suerte. Bueno, comentanos un poquito si estoy bien orientado con lo que nos querías abordar hoy. Sí, Nacho, bueno, mira, la verdad lo que está pasando, se está viendo una tendencia en la economía en general, en que si bien hay un crecimiento que ve el gobierno, está muy focalizado en el sector energético, ¿no? Y esto tiene su correlación en el mercado de capitales, sobre todo en la colocación de obligaciones negociables. Porque se está viendo, ya durante el año pasado, el sector de energía tuvo un ciclo muy positivo, ¿no? Y movilizó más de 10.500 millones a través de 80 millones de obligaciones negociables. Estas obligaciones negociables, recordemos que son emisiones que hacen las empresas para endeudarse y obtener financiamiento en el mercado de capitales, ¿no? La verdad que es un número muy llamativo y llama también la atención que apenas la gran concentración que hay en el sector energético, porque, por ejemplo, este año también en el primer trimestre se viene repitiendo esa tendencia, ¿no? Yo justo tomé alguna información que vos me compartiste, que decía que se registraron colocaciones por 3.930 millones y dentro de ese volumen el sector energético canalizó nada menos que el 47%. Estamos hablando de 1.850 millones de dólares, ¿no? Me parece que es un número muy significativo. Lo que se está viendo en este año es que a raíz de la guerra principalmente que está habiendo en Medio Oriente, de la guerra entre Irán y Estados Unidos, está habiendo una merma en la colocación de deuda de las empresas en Argentina que venía muy en auge ya desde el año pasado. Sin embargo, hay un dato que llama la atención y es que si bien esta merma es fuerte, porque se empieza a registrar a partir del mes pasado, a partir de marzo, en abril las empresas que siguen colocando deuda son las energéticas, justamente Vista e YPF. Esto no es casualidad, Nacho, porque tiene que ver con que son las empresas que más se benefician en este momento con la volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, pero también con que es uno de los sectores más dinámicos en la Argentina hoy y más prometedor para los inversores. Estamos hablando, por ejemplo, de datos que, por ejemplo, este mes las colocaciones de deuda que se registraron en el mercado únicamente son la de Vista y la de YPF. Vista con 500 millones de dólares e YPF con 122 millones. Hacia adelante hay perspectiva de colocación a la baja, sin embargo estas empresas tienen posibilidades de seguir colocando en el mercado, sobre todo si el conflicto en Medio Oriente se mantiene vigente, ¿no? Después, si no, vamos a empezar a ver algunas chances para otras empresas de otros sectores. Los inversores ya empiezan a analizar en sus carteras a ver cómo va a ser la definición del conflicto para ver si apuestan a otros sectores o no, porque el sector energético, sobre todo estas dos empresas que estamos mencionando, vienen creciendo muy fuerte, ¿no? Y las colocaciones de deuda y de acciones han tenido mucho impulso. Entonces, lo que están haciendo en este momento, lo que se ve entre los inversores en el mercado de capitales, es un análisis tipo wait and see, ese esperar y ver qué pasa, que es algo muy característico en el mercado, para analizar a ver si siguen apostando a las empresas energéticas o van hacia otras empresas que hoy están más baratas. Sin embargo, lo que sí se ve es que al haber una mayor vuelta del apetito al riesgo, ahí se abren algunas oportunidades nuevas para las empresas. Ahí hay una ventana interesante para otros sectores, pero si no,
lo que estamos viendo hoy es que el mercado energético es el que más demanda de financiamiento va a tener hacia adelante. Ni siquiera, te voy a decir algo que quizás vaya en contra de lo que venimos hablando siempre, pero ni siquiera el sector minero está teniendo tanto impulso como el energético. Eso también es algo llamativo de lo que se esperaba para este año. Nacho, no sé si vos lo venís viendo o venís hablando con tus fuentes esto, pero es algo que me comentaban mucho en el mercado, ¿no? Un dato que me comentaba el otro día una gran empresa, la empresa que va a ser la inversión más grande de la Argentina en minería, es que el mercado argentino todavía no está desarrollado como para los montos de financiamiento que ellos necesitan. Por eso están abriéndose al mercado en locaciones como Canadá, como Nueva York, donde el interés global en la minería es cierto, pero además hay otra capacidad de financiamiento, ¿no? Es real eso. Lo estamos viendo reflejado en el mercado de capitales, que parecía que tenía más impulso en un primer momento y hoy ese entusiasmo cayó un poco a raíz de esto que vos comentás. Pero la buena noticia es que los indicadores de este primer trimestre que muestran que el sector energético mantiene este vigor en la obtención de financiamiento en el mercado de capitales, lo que hacen es confirmar que la tendencia que se vio el año pasado, esto que te comentaba 2025, se va a mantener hacia adelante, sobre todo en lo que es la concentración del crédito en el sector energético y la calidad crediticia que ofrece el sector. Yo creo que vamos a ver que este año va a ser el año de las colocaciones en el sector energético. Si bien parecía que porque también es cierto que la colocación de deuda de las empresas empieza a tener un techo. Al haber estado muy caída durante muchos años, desde 2017, que no tenía movimiento el mercado de colocación de deuda para las empresas, se empieza a ver un despegue el año pasado. Este año es el año, digamos, más de la realidad para la colocación de deuda de empresas. Y por eso, este sector, que es el que realmente se mantiene vigoroso en una economía que está muy dividida en el crecimiento y totalmente concentrada en el sector energético, y si querés en el agro, que siempre fue el motor económico de Argentina, empieza a marcar esta diferencia. Así que es un sector que tiene mucha promesa hacia adelante en materia de financiamiento, más allá de lo que pase con el resto del mercado, me atrevería a decirte. Yo creo que ahí está el diferencial del sector energético, que no va a estar tan atado a las condiciones locales como y también, si querés, globales, porque digo, este sector es prometedor más allá de cualquier circunstancia hoy para la Argentina. El tema es Me parece que ese va a ser el signo de este año. Como vos bien decís, el gran respaldo que tienen las energéticas, en particular las vinculadas a Vaca Muerta, es que todo lo que hagan, todo lo que produzcan, proyectos que lleven adelante, tiene destino de exportación. Quiere decir que la garantía que tiene una empresa o un inversor de apostar a una empresa como la que vos mencionaste, o Pampa Energía, o también Tecpetrol, todas las empresas que están saliendo en un momento u otro al mercado, es porque tienen proyectos de exportación. Y eso ha sido un gran respaldo a poder solventar después sus deudas. Pero además te quería consultar, si vos estás viendo además que hay, lo has mencionado, ¿no? En cuanto a la calidad crediticia, se están alargando los plazos, pero además se están bajando las tasas. Bueno, fue llamativo la semana pasada lo que vos comentabas justamente cuando estaba haciendo la columna, esto de la tasa del 5,5 para YPF. Yo pensaba, ¿no? Esta semana justamente estaba haciendo un análisis de esto. No lo escribí en ningún lado, pero sí lo analicé personalmente. Es un ejercicio propio. Sí, totalmente, viste que lo hacemos todo el tiempo nosotros. Me parece esto. Argentina está hoy en duda sobre si salir al mercado internacional de deuda o no. Pero fíjate la diferencia. YPF es una empresa estatal que puede colocar deuda hoy a una tasa de 5,5%. Sin embargo, ¿cuál sería la tasa para el Estado argentino si sale a colocar deuda? Estaría en torno al 8% con suerte, Nacho. Tal cual. Entonces, bueno, esto te marca una pauta muy, muy importante porque estamos hablando de una empresa estatal que tiene que en realidad los fundamentos son los mismos que el Estado, pero sin embargo, ¿cuál es el fundamento de fondo? El negocio. La garantía de que tiene capacidad de repago. Hoy, justamente el Tesoro argentino lo que está teniendo es esa problemática, que no puede garantizar que va a tener, o sí, lo puede garantizar, pero lo tiene más difícil, garantizar los dólares para pagar la deuda hacia adelante. No va a haber un default, pero sí es una deuda más riesgosa. Sin embargo, YPF, Vista y otras empresas del sector energético tienen los dólares garantizados por la demanda de energía que hay hoy en el mundo. Y el contexto internacional, el conflicto de Medio Oriente, ayuda más en este sentido, porque al haber
problemas con el petróleo. Argentina es una zona libre de conflicto, con mucho potencial en la producción, entonces esto garantiza una calidad crediticia mayor. Y lo que te quiero decir, para terminar ya la columna del día de hoy, es que hacia adelante el mercado espera que este boom siga en ascenso y lo ve como explotar en 2028. O sea que de acá a 3 años la proyección es de crecimiento para el sector energético. Imagínate que recién estamos viendo el inicio de este despegue. Yo creo que hay mucho potencial en el sector y la deuda se puede alargar los plazos hacia adelante, incluso con esta baja de tasas también, ¿no? Tal cual. Una gran expectativa para los próximos meses, como se va dando esto que nos estás comentando. Pilar, muchas gracias por tu Gracias a vos, Nacho. Te mando un beso grande. Gracias. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa musical muy breve y seguimos con nuestra próxima columna. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Transición energética. Muy bien, estamos en el último tramo de nuestro programa Transición Energética y se lo vamos a dedicar íntegramente a Leticia Pautacio, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, buenas noches, Nacho. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Nos vas a charlar un poquito, a comentar un poquito de qué es lo que está ocurriendo, cómo se está viendo el tema energético desde las empresas tecnológicas. Sí, no voy a hablar tanto yo, pero te quiero contar que a mí me venía sorprendiendo que la energía y el tema de las renovables, sobre todo, están empezando a aparecer mucho en inversiones, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones o empresas de centros de datos, que esto ya lo hablamos en otro programa. Y bueno, no quiero explicarlo yo porque Juan Domínguez, el director de Arctic, que es una empresa de soluciones tecnológicas para la conectividad y energía, nos comenta muy bien qué es lo que está sucediendo y por qué está tan relacionado y qué es lo que está pasando, que hay cada vez más inversión en energía. Vamos a escuchar el audio de Juan. Bueno, la energía se ha vuelto un actor principal con lo que es competencia y calidad en telecomunicaciones, principalmente por 3 cosas que son al mismo tiempo, que son costo, el costo de la energía, la continuidad, ¿no? El costo en
buscando energías renovables para poder bajarlo, la continuidad y la escalabilidad. El tráfico de la móvil, de los servicios móviles de datos, proyecta para el año 2031 casi de 482, 490 exabytes por mes. Eso hace que obliga a desplegar redes cada vez más cercas, ¿no? Que tienen todas más electrónica, más climatización y por lo tanto mejorar la eficiencia energética por un costo operativo que si no deteriora la rentabilidad. Entonces hoy la energía define la calidad de servicio, ya no es más solamente... Clarísimo, la energía define la calidad del servicio. Exactamente, ahí se cortó un poquito el audio, o por lo menos yo lo escuché entrecortado, pero tiene que ver con eso, hay cada vez más necesidad de equipos electrónicos en la red porque hay un aumento de la demanda del tráfico y entonces hay mayor consumo de energía por un lado, aunque las tecnologías por el otro hacen que cada vez sea más eficiente esa infraestructura, pero hay que energizarla de alguna manera. Muchas empresas están poniendo, por ejemplo, paneles solares en los diferentes sitios móviles para poder generar esa propia energía y además es una forma de respaldo, ¿no? Ante un corte, por ejemplo, en la energía eléctrica, en la red eléctrica, y se están volviendo lo que se llama prosumidores. Hay otras cosas que se están haciendo que tienen que ver con la eficiencia energética, que es, por ejemplo, colocar sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer apagados de la red en momentos de bajo consumo. Entonces, se apagan como partecitas de la infraestructura, se garantiza el servicio, porque no se puede quedar una red de telecomunicaciones sin servicio nunca, pero, bueno, si no hay tanta demanda de tráfico, ¿para qué la vamos a tener con toda la capacidad completa, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, están haciendo un montón de este tipo de cosas más allá de las inversiones en solar. Tenemos un audio más que creo que nos da bien los minutos para escucharlo, porque ahí contamos específicamente, Juan Domingo nos cuenta lo que se está haciendo en Argentina, en empresas del país en temas de energía. Yo creo que en telecomunicaciones el que está hoy haciendo punta y pensando en energía tiene que ver con Telecom Argentina. En el 2025 informaron que incorporaron en su matriz de energía renovable casi 160.000 megavatios hora y la empresa indicó que la energía, el consumo ya los cubría todas sus oficinas comerciales y gran porción de los sitios móviles, incluido el data center ahí de Pacheco. En el caso del mundo cooperativo, el ecosistema también de a poco se va teniendo en cuenta. Por ejemplo, la cooperativa de Gualeguaychú viene desplegando toda una estrategia combinada de energía, fibra y data center, ¿no? Donde la estructura digital se apoya. Sí, es un tema que atraviesa, como bien lo decía nuestro invitado, desde la cooperativa hasta la megacorporación. Sí, exactamente. Hay muchas empresas que están trabajando en eso. No se terminó de escuchar, pero tiene que ver con esto, ¿no? Hay empresas que están poniendo directamente energías renovables en su red, haciendo generación y autoabasteciéndose, en donde pueden hacerlo, por supuesto, para poder garantizar este servicio que, primero, las redes de telecomunicaciones no se pueden cortar y cada vez están requiriendo mayor equipamiento electrónico para soportar el tráfico y mayor capacidad también para todo ese tráfico de Internet que nosotros estamos consumiendo. Vos lo has mencionado, pero es un tema clave, el tema de la eficiencia energética. Hay más consumo, más demanda, pero también hay formas de encarar cómo satisfacer esa demanda, ¿no? Exactamente, un poco lo que veníamos a hablar en esta columna tenía que ver con eso. Yo no lo mencioné, pero en el caso del apagado de infraestructura con inteligencia artificial, en algunos casos están viendo reducciones de hasta 8% en el consumo, justamente por eso. Entonces, es hacer más eficiente, ser más sostenible también. Tal cual. Y al final de cuentas también es una cuestión de costos, ¿no? Permite ser más sostenible financieramente un proyecto. Sí, y no demandar tanto a la red eléctrica, por ejemplo, cuando no hace falta. Bueno, como vos bien decís, no demandar a la red eléctrica es un compromiso transversal. Atraviesa a todos los sectores, en este caso al sector tecnológico.
Exactamente. Leticia, te agradecemos mucho tu tiempo, comentarnos los temas que siempre llevas adelante en Frontera Tecnológica. Muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo jueves. Y así pasó Leticia Pautacio, nuestra experta en tecnología. Y ya nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Les agradezco a Nico Cabrera en la operación, Jorge Figueroa en la producción general y a Sol Montero en la producción periodística. Ignacio Ortiz, mi nombre. Los espero el próximo jueves en Transición Energética. Muchas gracias. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.